En esta pequeña nueva exposición que tenemos en este museo, que consiste en un traje de astronauta, en concreto, pues uno especialmente hecho a medida para mí y uno que se ha utilizado en varias ocasiones. Y bueno, pues les hemos explicado, ya hemos aprovechado para enseñarles un par o tres más de las múltiples atracciones y lugares de información que tiene este museo relativos al espacio. El traje, pues ahora lo veréis, es de manufactura completamente, digamos, apta para viajar al espacio. Se utilizan tanto en entrenamiento como en los vuelos espaciales. En general, como tienes que estar con el puesto 3-4 horas seguidas, pues sí, está hecho de tal manera que no tenga costuras duras por dentro ni nada por el estilo. Se puede estar dentro. No es del todo cómodo el estar dentro de una de las naves espaciales, digamos, de entonces, porque tienes que estar bastante agachado y las rodillas dobladas, y eso puede ser menos cómodo. Pero el traje está bien, pesa bastante poco, no es cómodo ponérselo, pero una vez que estás dentro, sí. Esto, pues, del 2003 es cuando hice yo la segunda misión, que fue en la nave rusa de Soyuz, y ese fue todo el año. Estuve poniéndome trajes como este, en el vuelo otro traje parecido o el mismo, o incluso este, que es imposible distinguirlo, la verdad. Y sí, estuve en esos tiempos, sí que vivíamos dentro de eso y ya olíamos al plástico de dentro de esto. Claro, ya vi con esto, pero... Los trajes de afuera son mucho más complejos. Estos son simplemente